Hola a todos. Seguramente hayan oído hablar del vídeo Merry CRISPR que tanta repercusión tuvo estas navidades. En ese vídeo, los científicos de NanoBioTube nos explicaban el sistema de edición genética CRISPR-Cas9 y sus aplicaciones. Y esta tarde contamos con nosotros con dos de estos científicos, Carmen y Ana. Bienvenidas, sentaos. Bien, pues hoy quería que nos explicaseis a todos un poco más en detalle este interesante sistema, empezando por la molécula de ADN. ¿Qué es el ADN? Pues el ADN es una molécula que contiene todas las instrucciones para que las células de nuestro cuerpo funcionen correctamente. Y estas instrucciones además van agrupadas en una especie de paquetitos a los que nosotros llamamos genes. Esta molécula de ADN se compone de 4 unidades básicas que se repiten todo el rato en un orden diferente. Y estas unidades, nosotros para simplificar un poquito, las representamos con 4 letras: A, C, G y T. Sí, de hecho, como decía Carmen, el orden de estas letras es muy importante. Por ejemplo, para que os hagáis una idea y que os sea más fácil, vamos a poner unos ejemplos. No es lo mismo decir gastos domésticos que gatos domésticos. O no es lo mismo llevar un coche con vaca que una vaca en el coche. Estos errores en el ADN pueden llegar incluso a producir enfermedades como puede ser el cáncer. Pues sí, tenéis mucha razón. Vale, pues ha quedado claro lo que es el ADN, pero ahora queríamos saber pues qué es CRISPR, qué es este sistema y cómo edita este ADN. Pues el sistema CRISPR-Cas es un sistema con una gran potencialidad que permite, entre otras cosas, reparar las erratas, los errores que comentaba antes Ana. ¿En qué consiste? Así muy brevemente, pues es una enzima, a la que llamamos Cas, que lleva a cabo a nivel molecular una función muy parecida a la de unas tijeras y que es capaz de cortar el ADN. Pero no lo corta en cualquier sitio, lo corta donde le indica la guía de ARN, que es el segundo elemento. Esta guía lo que hace es que busca una secuencia concreta de ADN y le dice a la enzima que tiene que cortar justo allí. Y lo interesante de esto es que nosotros en el laboratorio podemos diseñar guías a nuestro antojo para cortar el ADN en el sitio que nosotros queramos. Y con este corte podemos o bien desactivar genes, es decir, como borrar parte de las instrucciones de la célula para que dejen de estar ahí, o modificarlas o corregirlas en el caso de que exista alguna errata. Vale, pero ¿cómo es esto? Porque estamos hablando de reparar y aquí vosotras me decís cortar el ADN, pero ¿el ADN se queda roto? ¿Así funciona? ¿O? No, claro. Las células tienen unos mecanismos de reparación de estos cortes, ¿vale? Lo que pasa es que estos mecanismos pueden ser un poco chapuceros, así que lo que podemos hacer los investigadores es proporcionarles a las células una copia de las instrucciones correctas. Así ellas lo van a tomar como modelo para poder reparar estos cortes y estos errores. Bueno, pues todo esto suena súper complejo, súper interesante, pero entiendo que este sistema tendrá muchísimas aplicaciones. Sí, claro. Sí, la técnica tiene un potencial enorme, la verdad, y lo que nos queda por descubrir. De momento, pues a nivel de investigación, por ejemplo, es muy útil porque nos permite en nuestro modelo, por ejemplo en las células, simular la errata que queremos estudiar y ver qué efecto tiene, o incluso ver cómo podemos paliar este efecto. Y a nivel terapéutico, pues lo que ya venimos comentando, tú puedes cortar ADN incorrecto que tenga alguna errata y una errata que está causando una enfermedad, y con esto puedes conseguir repararlo o incluso desactivar directamente el gen que está causando el problema. Muy bien, chicas. Bueno, ¿y esta maravilla molecular, quiénes la han descubierto? Pues mira, la descubrió un biólogo español que trabaja en la Universidad de Alicante. Se llama Francis Mojica y él fue el primero en observar todo este sistema en bacterias. Sí, y de hecho tuvieron que pasar unos cuantos años para que otros científicos, entre ellos Jennifer Doudna o Emmanuel Charpentier, se dieran cuenta del enorme potencial que tenía esto y comenzaran a investigar distintas aplicaciones. Bueno, pues suena súper interesante. Seguro que a vosotros también os lo parece y nada, pues muchas gracias a los científicos de NanoBioTube, a Carmen y a Ana, y a vosotros si tenéis más preguntas, comentarios, dudas que queráis hacernos llegar, lo podéis hacer a través de Facebook, Twitter o como hilos a este vídeo y nada, os esperamos en próximas ediciones. Yo soy Mila y esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias a vosotras, chicas. Venga, Ciro, ahora sí los cascas. No more of diseases. You can use this system to cure all maladies. No more of mutations. No more of diseases. CRISPR is wishing you happy holidays.